En entrevista con el licenciado Everalí Martínez Pérez, quien hasta el día de hoy ostenta el cargo como director del Instituto Municipal de la Juventud en Acatlán. Licenciado, sabemos que tú estás estudiando la maestría en Gobierno y Administración en la UAP y hace poco nos hablabas tú sobre la situación económica, obviamente lo que es la Mixteca poblana y muy en especial lo que es Acatlán, en donde se abordan varios puntos de vista, como son la migración, la economía, varios factores que influyen en la sociedad de Acatlán. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, licenciado? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al periódico Contacto Sur la invitación que me hace a esta entrevista y por supuesto agradecerte a ti, licenciado Bárbara, también la atención a la misma y pues vaya un saludo a todos nuestros amigos que nos ven por esta red social. Y sí, en efecto, fíjate que quisiera comentar que la situación económica que vivimos actualmente y tomando como referencia el municipio de Acatlán Iztorio, desde mi punto de vista y análisis, es muy complicada. Comentaba yo en la entrevista pasada que nosotros, por la zona geográfica en donde nos encontramos, al sur del estado, somos una zona pues, de difícil acceso, montañosa, que no tiene industrias o casi no tiene industrias y que la mayor parte, si no es que casi todos tenemos un familiar en los Estados Unidos, precisamente obliga a nuestra gente a buscar un mejor futuro o lo que también se llama el sueño americano. La historia de la migración tiene un proceso desde los jornaleros agrícolas a principios de siglo y que es muy interesante porque se han ido muchas generaciones, pero el análisis que yo lo hago y además lo percibimos es precisamente porque en Estados Unidos la situación económica también no es tan buena. De hecho, ha entrado una recesión económica que anunció el presidente Barack Obama y pues donde ya no se está anunciando lo mismo que estamos viendo en España, que pues no va a haber mucho empleo. Eso a los migrantes en consecuencia nos trae más efecto. Aunado, decía yo, a políticas fiscales del gobierno que desde mi punto de vista, insisto, añaden el problema más a nuestra gente, porque dependemos de las remesas. La situación es que esas reformas significan que cuando el migrante, las familias de los migrantes van a los bancos, ya por depósitos de más de 15,000 pesos mensuales, les cobran ya una comisión. Seamos realistas, muchos de nuestros migrantes van y quieren hacer proyectos de vida como la construcción de sus casas, tomándolo como ejemplo. Entonces ellos mandan sus remesas que probablemente al mes, porque el material es caro, porque también eso es otra de las cosas. Somos una zona económica donde el dólar encareció muchas cosas y pues son más de 15,000 pesos. Entonces la gente muchas veces adultas no saben ni por qué le están cobrando esas comisiones. Además de que las mismas políticas de gobierno que tienen mucho que ver con el lavado de dinero, pues también en el cambio de dólares, ¿sí?, de esa moneda extranjera que es donde más lavan el dinero, también pone en desventaja a los migrantes. Entonces, pues lo hemos visto, lo vemos aquí en la región. Yo insisto, lo tomamos como referencia al municipio, pero también creo que lo vemos en toda nuestra ministerio. Mira, es un tema muy importante y actualmente nuestros paisanos, nosotros tenemos contacto a través de las redes sociales en donde se han quejado de que pues ellos también mandan recursos a sus familiares
y obviamente también se involucra otro tema que es la inseguridad, cuando van a recabar o van a recoger ese recurso y resulta que ya atrás, fuera del banco, ya hay alguien que lo está esperando para sacarlo o quitar ese dinero. Entonces, con tanto sacrificio, esa es una. Y por el otro lado, ya mucha gente está regresando y hace la comparación de las políticas del gobierno extranjero y obviamente del mexicano, y que no aceptan lo que está pasando aquí en México, en donde notan ellos los cobros excesivos, etcétera, etcétera, cuando allá con lo que pagan es menos. ¿Cuál sería tu claro, sentir, lo que has escuchado ante la sociedad? Claro, la respuesta tiene una lógica. En consecuencia, si hay una economía baja, hacen falta, hay desempleo, ¿qué es lo que ocasiona con la juventud? En específico, que es la que más está bombardeada de eso. Pues al no haber empleo, pues se genera la delincuencia. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente yo creo que son esos efectos donde la gente, las pandillas, están ya esperando, observando, y se ha incrementado, así como las llamadas que extorsionan, que muchas de ellas se analizó que se hacen desde las mismas cárceles y que aquí también han proliferado bastante. La gente se espanta, la gente, pues ya lo dijimos, el asunto lo entendemos que es complicado, pero ese esfuerzo que significan de nuestros hermanos migrantes todavía es presa de la delincuencia. Es ahí donde no nada más nosotros debemos de ser espectadores, observadores, sino que también nosotros como ciudadanos creemos que son obligaciones de los gobiernos que proponemos para que los gobiernos, junto con los ciudadanos, podamos enfrentar. Es un asunto de todos, es como la escuela. La educación no es solamente tema de los maestros, de las escuelas, de la infraestructura, es tema de todos, de los padres de familia, porque también el efecto de los migrantes es la separación familiar. Entonces, muchos de nuestros jóvenes pues, no tienen papá o están a la custodia de los abuelos, y no es lo mismo que los padres. Entonces, en la Mixteca son muchos los problemas que se derivan de la migración. Entonces, ese es un análisis que, insisto, creo que no nada más es de forma local. Hay algunos estados con mucha presencia migrante, como Michoacán, como Guanajuato, estados fronterizos, que son expulsores de migrantes, y que bueno, en este sentido, nosotros sí tenemos que analizar cuál es el problema de fondo, pero también tenemos que proponer y hacer algo, coadyuvar con las autoridades. Es obligación de las autoridades, pero también es obligación de todos. Hablando del aspecto educativo, fíjate que también nos han reportado, y bueno, también en Acatlán, son 3 municipios que generan violencia en el aspecto educativo, donde los jóvenes traen el arma, donde se pasan los productos que les pueden hacer daño, también lo que es el problema del alcoholismo. Y el caso dado es Acatlán. ¿Cuál sería tu punto de vista? En donde también las escuelas están involucradas con varios detalles y que también los padres juegan un papel muy importante ante la educación de sus hijos. Claro, la estadística que tenemos en el municipio de Acatlán es alta en cuanto a los jóvenes. Cuando yo hoy presenté mi licencia como director de la juventud en el municipio, pero además tengo una experiencia que tiene que ver con trabajos hacia la juventud. Y sí, ciertamente, las problemáticas, ya lo decía, se palpan. Los jóvenes hoy, al tener acceso a las redes sociales, tienen un medio idóneo para hacer tráfico, venta, envuelven o contaminan a los demás jóvenes que, yo insisto, al no tener la tutela de sus padres porque se encuentran en Estados Unidos, entonces ven un cobijo en una pandilla con las mismas drogas.
de Podemos que las drogas son lícitas e ilícitas. Las drogas lícitas son el cigarro, que es por donde empieza, el alcohol, pero hay que recordar que en el tema del alcohol muchos ya vienen adulterados. Ahora, si yo no tengo ingreso, si yo no tengo empleo, yo voy a una tienda de autoservicio donde una botellita de aguardiente me vale menos de 20 pesos. Entonces yo con 20 pesos, con esa calidad de alcohol, yo puedo caer en las garras de una adicción. Es asunto de los comités de padres de familia, pero muchas veces tenemos que, insisto, también escuchar, atender y ver por dónde le entramos, porque cuando se trata de trabajo, entendemos a los padres de familia, los que están bajo la lotería, a veces no pueden estar pendientes de sus hijos porque tienen que trabajar, tienen que dejarlos un poco para ganarse el sustento que ya insisto es ya de por sí muy difícil. Entonces debemos establecer más mecanismos que no implica solamente, insisto, la responsabilidad de uno como atañe a todos, a todos. Hoy se están aplicando nuevas reformas, o viene la reforma educativa, muy importante, que pues, además de la crítica, desde mi punto de vista no personal, tiene como objetivo precisamente dotar de infraestructura, de elementos a las escuelas y también establecer estrategias de la prevención del delito. Hay un área que se llama CONADIC o los centros Nueva Vida, que son de la Secretaría de Salud, que son centros donde hacen campañas de prevención de adicciones. Entonces sí está haciéndose algo, pero también atañe a todos. En el aspecto político, licenciado, ¿qué opinas sobre las reformas que se le acaban de hacer al Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional y obviamente pues involucra a Puebla y la región de Zacatán? Claro, yo creo que cambiando un poco de tema, que es muy importante, licenciada, la última asamblea que se llevó a cabo en el Partido Revolucionario Institucional, como también lo tienen los demás institutos políticos, creo que aquí yo escuchaba muy atentamente la entrevista que le hacías al diputado Ernesto Leiva referente a esta pregunta. Ciertamente, yo creo que hay que dejar claro algunas posiciones. Se reforma en sus documentos básicos y se discute y se critica y se polemiza sobre si el PRI va a aumentar el IVA en alimentos y medicinas. Yo creo que en ese sentido hay que dejar claro que el país no anda bien en la economía. Somos un país con muchos mexicanos pobres, de ahí que el presidente Peña Nieto lanza una campaña contra la pobreza y que sé que algunos municipios de nuestra Mixteca están contemplados, porque estadísticamente lo saben y en la lógica no pueden a los que menos trabajan, a los que menos tienen, cobrarle donde más les duele, que es en las medicinas y es en los alimentos. Esta reforma va más en el sentido, entiendo yo desde mi punto de vista, de reformar el sistema fiscal y que paguen más quien tiene más, porque también en los vacíos de la ley muchas empresas que por lo regular es totalmente incongruente que las grandes empresas muchas veces paguen mucho menos de lo que generan de ganancias. Es a lo mejor un comparativo bastante fuerte, pero tenemos al hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, contra un país que tiene muchos mexicanos pobres, y ahí es donde ahí tenemos que entrar. Por otro lado, la reforma energética. La reforma energética se habla de la privatización de Pemex. Yo creo que la privatización de Pemex no va en el sentido de apropiarse, va en el sentido de que se tienen que generar reformas para modernización. Tenemos vetas, tenemos en el país muchas áreas que tenemos petróleo, es un recurso no renovable,
Pero si no tenemos tecnología, si no tenemos inversión, entonces estaremos yendo solamente como espectadores. Brasil, Argentina, España han modernizado, por supuesto Estados Unidos, su equipo para el mayor aprovechamiento de los energéticos. Y en el caso yo veo más importante de la otra reforma es de la participación de los ciudadanos. Ahí ya el PRI toma en cuenta a la gran mayoría, a los militantes. En ese sentido, si hay ciudadanos con calidad moral respetable, el PRI va a respaldar con candidaturas esos candidatos ciudadanos. Es muy importante, porque déjame decirte, licenciada, que estadísticamente los políticos, las autoridades judiciales son en los que menos confía la gente. O sea, si tú le preguntas qué confianza le tienes a un político, la gente va a decir que es la peor. Sí. Dentro de las primeras están los militares, por ejemplo. La gente confía mucho en los militares. Entonces, en ese sentido, el PRI lo sabe. Es necesario, además de que hoy vivimos tiempos nuevos, donde lo que más allá de liderazgos mesiánicos, creo que lo que importa y lo que le interesa al ciudadano es que se le escuche, que se le dé la mano y que se le resuelva problemáticas como la que en este caso es un ejemplo de lo que estamos hablando. Comparado con el sexenio pasado en el gobierno del Estado, con el actual, en donde hemos escuchado muchas quejas, no tan solo en la Mixteca, sino en todo el Estado, sobre el recorte presupuestal, en la queja de varios municipios, sobre todo los presidentes que ellos han reportado, casi cerca del 50% de los recursos que han recibido, comparado con hace 10 años más o menos, que están recibiendo las mismas participaciones. ¿Cuál sería tu punto de vista y a qué obedece todo esto? Yo creo que en el tema de la participación presupuestal hay leyes que regulan los recursos. Está el ramo 33, el ramo 28, y que son recursos públicos generados de los impuestos que todos pagamos. Gran parte de los recursos que llegan a esas arcas son precisamente de petróleo. Entonces, en el sexenio anterior hubo generaron muchas ganancias los excedentes de petróleo. Y la pregunta es, si generaron excedentes o había dinero, ¿por qué hubo recortes? Si teníamos más dinero. Entonces depende mucho de la administración. Mucho depende, es una cascada, ¿sí? Del gobierno federal, del gobierno del Estado y por supuesto los ayuntamientos. En el caso de Acatlán, nosotros vemos un incremento lógico de más ciudadanos, tiende a crecer más, en consecuencia sus necesidades son más, por lo que tendría que tener más recursos. Hay programas como el del gobierno del Estado que propone el peso a peso. El gobierno municipal pone un peso y el gobierno del Estado pone otro peso, pero ya son situaciones de los ayuntamientos y de las políticas que establecen los propios gobiernos. Si el gobernador del Estado es de un partido y el municipio es de otro partido, y por eso se podrían generar más recortes, yo creo que debemos sujetarnos más en el sentido estricto de la ley. Ahorita se discute la aprobación de las cuentas públicas de los presidentes municipales. Entonces se habla de que se va a discutir pasando la etapa electoral, y son temas que también van muy amarrados al tema de si porque somos de un partido nos recortan más dinero, o porque vienen campañas electorales y yo no te puedo inhabilitar si no paso tu cuenta pública. Son asuntos que se polemizan, que se discuten, pero que al final
tenemos un Congreso del Estado que en este caso es competente, un órgano de fiscalización, un órgano inspector en el Congreso del Estado que es el que faculta para decir si te sanciono, no te sanciono, si te inhabilito o no te inhabilito. ¿Qué hay de cierto con lo que de las críticas que se hizo ante el Congreso y sobre todo a los diputados priistas que también nos tachaban de que hacían negociaciones con algunos presidentes en el Estado y sobre todo algunos de la Mixteca? Sí, yo escuchaba una declaración que en el caso de un diputado de nuestra Mixteca tuvo una reunión con medios y donde los mismos presidentes se sentían utilizados porque los involucraban, porque los querían sobornar, ¿sí? En ese sentido. Y vuelvo a lo mismo. Es simple. En este país, aún con las críticas de todos, nadie es culpable si no media una sentencia. Entonces, para poder denunciar, yo tengo que tener elementos de prueba. Si no tengo elementos de prueba que debo manifestar ante la autoridad competente, ya sea penal o en otros ámbitos de competencia, la autoridad es la única que puede sancionar. Se discutió también apenas el fuero. El fuero a nivel federal, si se discute si hay mexicanos de primera y de segunda, que si yo porque tengo fuero abuso porque soy diputado o senador y por utilizando el fuero puedo cometer delitos, ya se aprobó, se discute que el único que queda exento es el Ejecutivo de la Nación, pero el sentido es esa demanda, ¿sí? Que todos seamos iguales, es la demanda social más fuerte que tiene la ciudadanía, de decir, si tú cometes un delito, obre una denuncia, obre elementos y se proceda a su sanción. En el caso también mencionado de lo que acaba de pasar ahorita con la señora Elbaster Gordillo, pues vimos todos, nosotros estamos también muy molestos que se abuse del poder, que se abuse del sindicalismo y sobre todo hablando del educativo, ¿sí? De cuánto dinero se utilizó, se malversó y que la autoridad probó y en consecuencia detuvo a esta persona. Muy bien, pues ya te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, en otro de los casos en Acatlán se habla de 2 aspirantes, entre ellos pues está tu participación. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, agradezco la pregunta. Yo sí quisiera decir que, insisto, mi formación también es la del estudio del derecho y yo soy muy respetuoso de la ley. El día 10 de marzo, domingo 10 de marzo, el árbitro, en este caso el Instituto Estatal Electoral, abrió el proceso de precampañas que duran 40 días. Esto significa que ya pueden hacerse precampañas dentro de los institutos políticos para que dentro de sus militantes seleccionen a su candidato. Pre-campaña, son 40 días. En mi caso, o en el caso de muchos compañeros, yo soy respetuoso de la ley. Tendremos que sujetarnos a las convocatorias que emitan los institutos políticos para ver los requisitos que se cumplan y que, por supuesto, yo creo que aquí lo más importante en el caso de las elecciones populares o la representación popular tiene que ver mucho con la participación ciudadana, primero de sus militantes y en la siguiente etapa o proceso tendría que ser ya de forma general, más ciudadana, que va a llegarse a este año donde hay una reforma precisamente en la por única ocasión esta gestión que sigue es de 4 años, 8 meses, 17 días, pero también hay una redistribución al distrito electoral local de que pasamos de 16 municipios a 40 municipios. Ese es el distrito más grande del estado. Es el distrito más grande del estado. Ajá. Licenciado Eber, hasta el momento, ¿cómo van los avances?
Sabemos que se acaban de realizar algunas modificaciones con los delegados del PRI estatal. En Acatlán y la región se pone más interesante. ¿Cuál sería tu punto de vista? Los delegados. Sí, se acaban de hacer modificaciones. Los delegados políticos. Sí, bueno, en ese sentido, pues el instituto político, en este caso del PRI, pues también tiene sus formas. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Los representantes o delegados tienen una función. Si hay movimientos, yo creo que va en ese sentido, ser muy respetuosos en las formas. Justamente en una democracia pueden participar quienes quieran, porque al final ese es el juego, más que el juego es el diálogo, que eso significa en esencia en la política el acuerdo con los actores. Esos actores tendrán que ser escuchados, tendrán que presentar su trabajo en esa primera etapa, pero insisto, será la persona más indicada que más garantice una elección de un instituto político, y yo creo que esa es la labor de o la tarea encomendada de los delegados políticos, que juntos lleven a un acuerdo para proponer un mejor candidato, que insisto, hoy el partido, en este caso el PRI, desde mi análisis se da cuenta que ve en la ciudadanía pues ya no la misma. Si estamos tan bombardeados, ya no saben si el PRD, porque es el PRD de la izquierda, porque ya van con el PAN de la derecha y ideológicamente son como el agua y el aceite y van en una coalición. Si el PT va solo, son situaciones que todos tienen un análisis, precisamente escuchando, analizando qué es lo que quiere el ciudadano. Hoy el ciudadano está muy despierto, no se cree las cosas. Hoy el ciudadano ve redes sociales. A pasar aquí en la Mixteca, yo veo que hay un gran número de personas que ya tienen Facebook. Entonces yo creo que es una parte importante, y pues tenemos que esperar los tiempos. Yo espero que más allá de la politiquería, lo que queremos aquí en Acatlán, las personas que vivimos acá, las personas que trabajamos acá, es un Acatlán de bienestar para todos, que tengamos condiciones, que, como decíamos, más allá de los discursos, hagamos que los jóvenes tengan oportunidades, que las mujeres encuentren también áreas de oportunidad y no promesas, porque ya la gente se cansó de todo eso. Si les prometen un programa y las utilizan como carne de cañón, si los jóvenes también, pero los jóvenes están en esta etapa de que también están participando. Lo vimos también con otro instituto político de la elección pasada, con Yo Soy 132. Yo Soy 132 era un grupo de jóvenes que creció bastante, y esa hace una demanda social, porque también en el mundo somos, en el país, la mitad del país de su población es joven. Entonces, Europa, su población es adulta, o sea, ellos van al revés. Hay un proceso, pero insisto, aquí en Acatlán lo que necesitamos es primero construir los acuerdos para que tratemos, además del tema de que quién vaya a quedar, que es trabajo de los delegados, respetando la ley, tenemos también que tratar el tema de garantía. Bueno, siempre se ha manejado los padrinos. Creo que el mejor padrino es la ciudadanía. ¿Sí? Hoy no tenemos un gobernador que es del mismo instituto político. Se hablan también, el propio licenciado Enrique Peña Nieto es un perfil que lo vimos en campaña, que propone esa frescura, que propone ideas nuevas. Creo que el punto medular es la agenda del gobierno, desde mi punto de vista. ¿Cuál es la agenda del gobierno que tenemos que ver de quiénes? Porque no nada más es de que yo traigo tantos. La agenda significa
¿Cómo le vamos a entrar con la inseguridad? ¿Cómo le vamos a entrar con el desempleo? ¿Qué oportunidades les vamos a dar a los migrantes? ¿Qué espacio les vamos a dar a los jóvenes en la cuestión de la cultura, de la educación, la niñez, esa niñez que viene? ¿Qué oportunidades les damos, qué espacios les vamos a dar? O sea, a los adultos mayores, competencia en la cuestión, tenemos en Puerta una feria, ¿qué podemos hacer? Nos quejamos de que si Huacuapan, de que si Matamoros, de Cacatlán, o sea, esa es la agenda que yo creo y propondría en su tiempo, que independientemente del partido político que fuese, todos, si tenemos la convicción por Acatlán, hagamos una propuesta en conjunto que todos, así como el Pacto por México, que hoy vemos que las reformas se aprueban porque anteponiendo los intereses del instituto político está por encima el progreso de un país, en este caso comparado sería el de Qatar. Yo creo que eso es lo que ya tenemos que entrarle, más allá de criticarnos, tenemos que hacer una agenda, insisto, que todos estemos de acuerdo, que todos la apoyemos. Creo que sí se puede, porque todos nos beneficiamos, pero también todos nos perjudicamos. ¿Algo más que desees agregar? Agradecerte esta entrevista, como siempre un gusto. Vaya también un saludo a todos nuestros amigos de las redes sociales y pues estoy a sus órdenes, su amigo Ebert Ali, y muchas gracias. De esta manera concluimos la entrevista con el licenciado Evedalí Martínez Pérez. Te agradecemos la entrevista, licenciado. Muchas gracias.